Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí una vez más y como cada semana les traemos el mejor resumen de noticias sobre el mundo XR y el metaverso. Yo soy Hiro y les doy la bienvenida una vez más a Noticias XR. Como habíamos anunciado en un inicio, estamos probando diferentes avatares. Hoy estamos usando los avatares de Ready Player Me. ¿Qué les parece? Bueno, quiero empezar el video agradeciéndoles por estar pendientes del nuevo formato semanal de Noticias XR. Además, si durante la semana se presenta alguna noticia importante, vamos a estar haciendo videos especiales. Así que si quieres enterarte, no dejes de suscribirte y darle click a la campanita para que se te avise cuando subamos un nuevo video. Ponte cómodo, agarra tus palomitas de maíz, crispetas, pochoclos o canchita. Y veamos los titulares. Y Meta lanzó la versión 40 para Quest 1 y 2 y esta trae interesantes avances. Ya podíamos vincular nuestros Quests con dos teclados, el modelo Logitech K830 y el Apple Magic Keyboard. Pero ahora, en la versión 40, nos dejarán utilizar dos nuevos modelos, el Logitech K375S y el Logitech MX Keys. Además, se ha creado la sección Manage Safe Keyboards para hacer los ajustes de teclado necesarios. Otra mejora está relacionada con el uso del patrón de seguridad que se agregó en la versión 31. Recordemos que esta funcionalidad permitía bloquear todo el dispositivo para evitar usos no autorizados. Ahora se ha hecho un ajuste que permitirá desbloquear juegos y aplicaciones específicas gracias a un patrón de desbloqueo. Así, cada vez que una aplicación esté bloqueada, se deberá ingresar un patrón para desbloquearla. Y otra novedad está relacionada al tema de los pagos. Antes, para autorizar un pago, necesitábamos quitarnos el headset y aprobar el pago desde la aplicación móvil de Oculus. Ahora, eso no será necesario, pues lo podremos hacer sin necesidad de quitarnos las Quest, lo cual lo hace mucho más cómodo. Y la siguiente funcionalidad es muy útil para las personas con problemas auditivos. Ahora se podrá configurar las opciones de sonido según sus propias necesidades. Por ejemplo, podrán desactivar el audio espacial y activar un audio mono para oír lo mismo en ambos oídos. Esta es una gran ayuda y era muy necesaria. Finalmente, en la versión 40 de Quest, se está probando el encriptado de extremo a extremo, opcional para Messenger VR. Supuestamente, esto agregaría una capa adicional de privacidad y seguridad a las conversaciones. ¿Les creemos? Nope. Qualcomm ha revelado su diseño de referencia de lentes de realidad aumentada y de esta forma nos adelanta lo que se vendría en el futuro para esta tecnología. Lo más relevante de este diseño es que es inalámbrico. A eso se le llama estrategia. Este incluye un chip especializado Snapdragon XR2 G1 que gestiona la conexión inalámbrica vía Wi-Fi 6E y el sistema Fast Connect 6900. El dispositivo podrá emparejarse con un smartphone, en el cual se realizarán todos los procesos. Los lentes también cuentan con dos pantallas FHD Micro LED de 90 Hz, 3 cámaras y por supuesto Head and Hand Tracking. Sin lugar a dudas, la tecnología wireless potenciará las experiencias para el metaverso. Pero al inicio, este tendría una desventaja, pues solo permitiría un uso continuo de 30 minutos. ¿Y tú, qué opinas de estos lentes? Déjalo en los comentarios. Y ahora vamos con las novedades que trajo el Lightship Summit de Niantic. Tal como se esperaba, presentaron su Lightship VPS. ¡Thank you! Gracias a esta tecnología se podrá generar un mapa 3D del mundo para que los desarrolladores puedan agregar experiencias AR persistentes basadas en ubicación y que sean multiusuario. Gracias a Lightship VPS, los usuarios podrán utilizar sus smartphones para interactuar con estas experiencias en un espacio y mapa compartidos.
Actualmente, si entras al dashboard de Lightship, podrás ver esta nueva funcionalidad. Es más, ahora mismo puedes probar cómo funciona el escaneo a través de la app llamada Niantic Wayfarer. Está habilitado para ciudades como San Francisco, Seattle, Los Ángeles, New York, Londres y Tokio. Si quieres saber qué otras novedades trajo el Lightship Summit de Niantic, mira el video dedicado que lanzamos el martes. Lo dejo en la parte de arriba. EA World acaba de anunciar sus nuevos planes de suscripción para que el acceso al conjunto completo de sus herramientas sea más asequible para desarrolladores independientes y equipos pequeños. Su primer plan mensual es el Starter, que tiene un precio de $9.99 al mes. Y con este se podrán crear proyectos web AR y web VR y publicar sus aplicaciones a través de 8world.com y bajo el hosting de Niantic. El segundo plan es el Plus, con un precio de $49 al mes, que incluye todo lo del plan Starter. Además, también brindarán un acceso a URL de proyectos directos, AR embebible, aplicaciones web progresivas y dominios personalizados. Este plan está diseñado para desarrolladores que ya tienen cierto éxito con sus aplicaciones. ¿Qué te pareció esta noticia? ¿Te gustaría que Emilio haga un tutorial? Déjalo en los comentarios. Apple siempre se ha caracterizado por innovar a través de sus dispositivos y sistema operativo para darnos soluciones muy valiosas. Y ahora nos trae una solución pensada para las personas con discapacidad visual. Se trata de Door Detection, un sistema que utiliza el Machine Learning para ubicar puertas y comprender qué tan lejos estamos de ellas. Incluso detectará si la puerta está abierta o cerrada y detalles como números y símbolos. Esta nueva función combina la potencia del LiDAR, la cámara y el Machine Learning. Estará disponible en los modelos de iPhone y iPad que cuenten con dicho sensor. ¿Qué te pareció Door Detection? Déjalo en los comentarios. Y esta noticia es muy importante para la región de Latinoamérica, así que mucho ojo. Según la consultora Analysis Group, LATAM sería una de las principales beneficiadas de la adopción exitosa del metaverso. El reporte indica que este espacio digital representaría el 5% del PBI regional para el 2031. Esto sería unos $320.000 millones. En contraparte, el informe indica que a nivel global, el metaverso significaría un 2.8% del PBI, es decir, unos $3.01 billones. Estas estimaciones se dan bajo el supuesto que el metaverso inicie de manera firme en el 2022 y presente buenas tasas de adopción en los próximos 10 años. Muy interesantes estas proyecciones. ¿En qué países de LATAM crees que se desarrolle más el metaverso? Déjalo en los comentarios. Y ahora vamos con los eventos que se vienen la otra semana. Entre el 1 y el 3 de junio se realizará el AWE, el principal evento enfocado en la realidad aumentada, virtual y mixta. Para estas fechas se han confirmado importantes personajes de la industria como John Riccitiello, CEO de Unity, y Hugo Swart, gerente general de XR y Metaverse de Qualcomm. Obviamente, marcas como Snap, TikTok, Magic Leap, Meta y Niantic estarán presentes. El evento será en California bajo un costo bastante alto, como suelen ser este tipo de eventos. Pero si deseas asistir de manera virtual, podrás hacerlo gratuitamente. Solo debes registrarte en la web que aparecerá en pantalla. Y si eres creador de efectos en Spark AR, esta noticia te interesa. No cierres este video. El 31 de mayo empezará la competencia Spark Worlds de Spark AR. Esta vez deberás crear un efecto usando la función Plane Tracker y podrás ganar hasta $20.000. Así que empieza a desarrollar tu efecto ya. Tienes hasta el 21 de junio. Te dejo el link con más detalles en el primer comentario. Y así llegamos al final de las noticias XR12. Gracias por llegar hasta aquí y por siempre estar pendientes de esta sección.
Si te gusta el contenido que realizamos, te contamos que puedes apoyarnos en Patreon para seguir mejorando. No dejes de darle like a este video y suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Todas las semanas traeremos videos como este. Y por supuesto, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es todo por el momento. Nos vemos en un próximo video y nos vemos en el metaverso. Bye.